Buenas tardes. Continuando con la tercera clase de fisiología, hoy nos toca hablar de los fenómenos eléctricos del músculo cardíaco. En este slide podemos observar, sin embargo, las fases del ciclo cardíaco en recuerdo de la clase anterior. En este caso, como podemos observar, en la primera fase del ciclo cardíaco, que se refiere a la contracción isovolumétrica como punto número 1, eso podemos traspolar directamente sobre el diagrama de Vickers, en este punto el inicio de la sístole, que significa contracción isovolumétrica. Podemos observar que cuando hay una contracción isovolumétrica, lo que sucede es el aumento de la presión del ventrículo izquierdo en relación a llegar al mismo valor que la presión aórtica. En este caso, esa presión aórtica se encuentra en 80 milímetros de mercurio. En la fase 2, cuando se logra llegar a esta fase, a este punto de 80 milímetros de mercurio, se produce la apertura de la válvula, en este caso la válvula aórtica, como muestra aquí el gráfico del corazón, y se produce lo que se llama la eyección. Si observamos la curva de volumen del ventrículo izquierdo, vemos que disminuye debido a que se está eyectando el volumen sistólico. En ese sentido, en esa fase de vaciamiento por eyección del ventrículo izquierdo, también observamos que tanto el ventrículo izquierdo como la presión aórtica suben su presión de 80 originalmente a prácticamente 120 milímetros de mercurio. En ese sentido, se está produciendo, como dijimos, la eyección. Seguidamente, debido al vaciamiento, el ventrículo izquierdo comienza a disminuir poco a poco su presión arterial, sistólica en este caso, porque estamos en la fase sistólica, generándose en este punto el cierre de la válvula aórtica, generando lo que se conoce como segundo ruido cardíaco. Y comenzando la siguiente fase, que para nosotros ya forma parte de la diástole, que es la relajación isovolumétrica, ¿sí? En ese periodo de relajación isovolumétrica, en que el volumen del ventrículo izquierdo sigue siendo bajo, ese es el volumen que nosotros habíamos explicado, que se le conoce como volumen telesistólico residual. La presión del ventrículo izquierdo tiene que comenzar a disminuir necesariamente para que se pueda ocurrir la fase 4, ¿sí? La fase 4, que es el llenado. Ese llenado va a ocurrir cuando la presión diastólica, ya en este caso el ventrículo izquierdo, baje a valores inferiores a la de la presión de la aurícula izquierda en este caso. Cuando ocurre eso, en esa fase se abre la válvula mitral en este punto, ¿sí? En este punto, generando el inicio del llenado del ventrículo, que ya sabemos que tiene tres fases: llenado rápido, lento y finalmente la última fase, que es la contracción auricular, que completa el 25-30% del llenado. En ese sentido, entonces se puede observar que la contracción auricular completa esta fase diastólica del corazón, el cual llega a un volumen que, como dijimos anteriormente, puede ir tan bajo como 120, 160 como un promedio normal alto, hasta inclusive en deportistas pueden llegar a ser de 200 mililitros. También es importante recordar que en relación a la presión aórtica, como observamos en el gráfico superior del diagrama de Vickers, la presión diastólica, que había llegado también en el periodo de eyección a 120, también comienza a bajar su presión diastólica de vuelta a 80 en este punto, que se considera como la presión diastólica normal. No tenemos que olvidar también lo que ocurre con la aurícula. La aurícula, vamos a recordar que cuando hace una contracción auricular en el punto 5 que mencionamos anteriormente, también a nivel, vamos a llamarlo, de la presión de la aurícula, se produce también una onda que se conoce con el nombre de onda A, ¿sí? También en otro momento en que la aurícula aumenta su presión auricular,
ocurre cuando sucede la contracción isovolumétrica. En este punto que estoy señalando, aquí vuelve a ser también una contracción, un aumento de la presión auricular que se conoce con el nombre de onda C. Y otro momento en que también vemos que se produce una elevación de la presión auricular ocurre cuando la aurícula termina su llenado auricular, y eso sucede justamente cuando el punto C, que se encuentra plano, se va produciendo una inclinación para arriba, que es cuando termina la sístole ventricular. Ahí se ha completado el llenado de sangre que llega a las aurículas, y a ese llenado, a esa onda, se le conoce con el nombre de onda B. Entonces tenemos las tres ondas de la presión auricular, repitiendo: la onda A, que es la onda que representa la contracción auricular; la onda C, que representa la contracción isovolumétrica; y la onda B, que representa el llenado auricular. En este gráfico podemos observar una relación muy importante que simplifica lo que hemos estado explicando en el diagrama de Vigas, donde solamente se evalúan dos variables, que son el llenado ventricular en relación al comportamiento de la presión del ventrículo izquierdo. Este dibujo comienza en el punto A. Aquí podemos observar en donde en el punto A se considera el inicio del llenado ventricular, que forma parte de la diástole. Entonces, como observamos en primer término, el inicio del llenado ventricular ocurre con una presión del ventrículo izquierdo muy bajo. Como dijimos, tiene que ser 5 milímetros de mercurio en promedio. Y en ese punto A, la válvula mitral está abierta, iniciándose entonces el llenado ventricular, como vemos, sin gran modificación de los valores de la presión intraventricular. Se produce el llenado con todas sus fases: fase rápido, fase lento y sístole auricular, hasta que llegamos al punto B, en donde se cierra la válvula mitral, debido a que las aurículas ya se han vaciado de sangre. En el punto B, terminándose la diástole, se inicia el periodo sistólico, en el cual observamos un aumento de la presión intraventricular sin modificación del llenado. Ya dijimos que el objetivo de esto es para poder llegar hasta el valor de la presión aórtica diastólica, que ya también sabemos que es de 80. A esa fase también recordemos que se le conoce como contracción isovolumétrica. Una vez que se produce este valor de 80, se ocurre el punto C, que es la apertura de la válvula aórtica, generando entonces la expulsión de volumen, en este caso sistólico, ¿verdad? Generando un aumento, como vemos aquí, de la presión intraventricular, pero también de la aorta, que puede llegar a 120 milímetros de mercurio, en el cual se produce el vaciado o el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y cuando la presión disminuye de la presión de la aorta, la presión del ventrículo disminuye, ocurre el punto D, que es el cierre de la válvula aórtica. En ese punto, con el cierre de la válvula aórtica, la presión dentro del ventrículo izquierdo comienza a descender nuevamente, produciéndose la fase de relajación isovolumétrica necesario para iniciar el proceso de vuelta. Entonces, si observamos, este gráfico es un gráfico bastante didáctico, porque en este caso podemos representar dentro de este gráfico también, o en el diagrama de Vigas, qué ocurriría cuando una persona tiene una hipertensión arterial. ¿Cómo sería este dibujo? En ese sentido, sabemos que 80 normalmente es la presión diastólica de la aorta, y 120 es la presión sistólica de la arteria aorta. Entonces, si yo tengo un paciente que tuviese 140/90, pues otro sería el diagrama que estamos observando aquí. En este caso tendríamos que ver que la apertura de la válvula aórtica tendría que ocurrir recién cuando
mi ventrículo pueda generar una presión cerca de 90, ¿verdad? Como estoy dibujando aquí, haciendo entonces que esta presión diastólica representa un aumento de poscarga por la definición que dimos en la clase anterior. Poscarga, que son toda la tensión que debe sufrir el ventrículo izquierdo para oponerse o para vencer, mejor dicho, las fuerzas que se oponen al vaciado de la eyección. En este caso está representado en general por la presión diastólica, por la resistencia periférica, que también eso se va a explicar mejor en circulatorio, etcétera. Entonces, si estamos ante un hipertenso que tiene un valor más alto de la presión diastólica, eso significaría un aumento de poscarga, haciendo entonces que mi ventrículo tenga que aumentar su fuerza de tensión. Eso me lleva a varios elementos que también explicamos en la clase anterior, que es mayor aumento de consumo de oxígeno, adaptación del corazón, aumento de la poscarga, etcétera, para poder vencer la sobrecarga de presión de forma crónica, en este caso. Y también sabemos que estos pacientes, si llegan a 140, se debe justamente a que expulsan de forma mucho más importante, una fuerza de contracción importante para llegar a una presión sistólica tanto de la aorta como evidentemente del ventrículo izquierdo, que puede llegar hasta 140 mililitros en lugar de llegar. Entonces el dibujo se dibuja de esta manera. Cuando vemos esto, vemos que todo esto que estoy rayando sería el trabajo extra que está haciendo el corazón ante cuadros de hipertensión arterial. Y bueno, y ahora vamos a hablar de la activación eléctrica del corazón. Y como vemos, en amarillo se encuentran representados todos los componentes encargados de la activación eléctrica desde el nódulo sinusal con sus ramos intraauriculares y su conexión con el nodo auriculoventricular, que a su vez a través del haz de His y sus ramas derecha e izquierda llegan a ambos ventrículos a través de las fibras de Purkinje. En este gráfico podemos observar la diferencia entre los potenciales de acción tanto desde el nódulo sinusal, que ya estuvimos explicando en la clase anterior, que justamente hace una comparación con, por ejemplo, el músculo auricular, que ya tiene una pequeña fase de meseta, el músculo ventricular, que sí tiene una fase meseta bien determinada. Como verán, prácticamente el fascículo común, las ramas fasciculares, etcétera, de Purkinje también tienen, o de haz de His, tienen una ligera meseta. Entonces, para que veamos la importancia del nódulo sinusal y seguidamente del nódulo auriculoventricular, a diferencia de los demás, que es lo que le hace justamente ser el marcapasos del corazón. La capacidad del corazón de iniciar por sí solo y en forma rítmica la actividad eléctrica que va a iniciar la contracción del músculo cardíaco se conoce como automatismo. Y ya hemos mencionado cuáles son los elementos que lo conforman, ¿verdad? Las estructuras musculares especializadas que se inician con el nódulo sinoauricular, que es un marcapaso fisiológico, las vías internodulares, que son las que llevan rápidamente la despolarización a ambas aurículas, que siempre deben ocurrir antes que el ventrículo, que son las encargadas de generar en el electrocardiograma la onda P, y en el diagrama de Bigger son las que producen la onda A de la contracción auricular dentro del periodo diastólico. Tenemos el nódulo auriculoventricular, que es la zona de paso de la actividad eléctrica hacia los ventrículos, porque acordémonos que el sincitio ventricular está totalmente separado del corazón por el tejido colágeno del aparato valvular. Entonces este nodo es vital para que pase. Y luego tenemos el haz de His y la fibra de Purkinje, que son las que más rápidamente van a gran velocidad van a estar distribuyendo los potenciales de acción a toda la musculatura cardíaca de los ventrículos. En primer lugar, el nódulo sinusal se localiza en la pared de la aurícula derecha por debajo
de la desembocadura de la vena cava superior en la auricular, generando el potencial de acción, ¿verdad? Este nódulo sinusal que observamos aquí. Es la primera célula automática que llegará al umbral y desencadenará el potencial de acción que hará disparar a las otras y a su propio ritmo, siendo por eso conocida como célula marcapaso. Y esto ocurre gracias, recordemos, a la característica del músculo ventricular de actuar como una gran célula gracias a las conexiones intercelulares de tipo gap, que le da la característica de sinsitio. Eso no tenemos que olvidarnos. Estamos hablando del sinsitio auricular. El marcapaso auricular, en este caso el nódulo sinusal, por sí solo es capaz de generar una frecuencia de descarga de 60 a 100 potenciales por minuto por sí solo, sin factores externos nerviosos o cualquiera fuera. En promedio, en reposo se ve que se mantiene una frecuencia de producción de potenciales de acción de 70-80 potenciales por minuto, que representa la frecuencia cardíaca de reposo de las personas normalmente. Aquí justamente volvemos a recordar el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular y el tejido fibroso que está aquí, que está separando justamente ambos sinsitios, y que esta comunicación entre músculo auricular y músculo ventricular solamente se haría por el nódulo auriculoventricular. Las funciones en general del nódulo sinusal entonces es generar impulsos de manera rítmica y automática, produciendo la contracción periódica del músculo cardíaco, y también iniciar la conducción de los impulsos a todo el miocardio. Bueno, en relación a los potenciales de reposo, vamos a recordar que para el músculo auricular, ventricular y también el sistema del haz de His, el potencial de reposo de menos 80 a menos 90 milivoltios sigue siendo debido a los mecanismos explicados por este gráfico, en el cual fundamentalmente ocurre por el escape de potasio por sus canales proteicos de difusión simple, y también por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Acordémonos que estas células en general son poco permeables al sodio, que es lo que hace que se queden más negativas, generando el estado de potencial de reposo. Es muy diferente cuando explicamos cómo se produce el potencial de reposo del nódulo sinoauricular y del nódulo auriculoventricular, que se verá más adelante. En este caso hay otra comparación de potenciales en donde podemos observar muy bien que las células cardíacas, tenemos las células contráctiles cuyos valores pueden tener potenciales umbrales de menos 60 a menos 70, como observamos aquí. Esto es un potencial de reposo y debe llegar a menos 70 como potencial umbral para generar su fase de despolarización. En cambio, en las células de las células marcapaso, observamos que sus potenciales umbrales generalmente es de menos 40 a menos 45, o sea, son mucho menos negativas que lo que vemos en las células contráctiles. Y como vemos, la gran diferencia que observamos y que vamos a ver mejor en gráficos más adelante, este potencial del reposo nunca es horizontal, sino siempre está en posición ascendente. Eso se debe a que esta membrana en este punto se produce la entrada de sodio, ya que el nódulo sinusal su membrana es mucho más permeable al sodio que de las otras células excitables, generando entonces que siempre sus valores estén muy cerca del potencial umbral. En este gráfico podemos observar los tres potenciales de acción cardíaco que son del ventrículo, de la aurícula y del nódulo sinoauricular. Los tres potenciales de acción tienen fase cero de sus potenciales de acción, y los tres se relacionan con la despolarización. También es importante observar que
La fase 1, que es la repolarización precoz, encontramos tanto en el potencial de acción de ventrículo y aurícula, pero no en el nódulo sinusal. También observamos que la fase 2 está presente, que es la meseta, en potencial de acción del ventrículo y de la aurícula, pero tampoco en el potencial del nódulo sinoauricular. La fase 3 vuelve a estar presente en los tres potenciales, como observamos en este gráfico. Y la fase 4, que ya es el potencial de reposo, se encuentra también presente en los tres tipos de potencial. Entonces podemos observar que la fase 1 y 2 no se encuentran en el nódulo sinoauricular. Estos son las primeras diferencias observadas en estos tipos de potenciales de acción. Otro elemento importante es recordar que cuando miramos, observamos y describimos el potencial de acción del nódulo sinoauricular, el mismo tiene un periodo de duración que es muy superior al del periodo de duración tanto del músculo ventricular como del músculo auricular. Aquí podemos volver a observar gráficos en comparación del potencial de acción del músculo contráctil con el potencial de acción del marcapasos del nódulo sinusal, solo para volver a observar claramente la diferencia entre ambos. Muy bien, cuando hablamos del potencial de acción del músculo cardíaco contráctil, tenemos que saber que la membrana del miocito normalmente no es muy permeable a la entrada de sodio, entonces quiere decir que necesita un estímulo para que el potencial de reposo, que se encuentra en menos 80, menos 90, pueda iniciar el proceso de apertura de canales de sodio, los cuales tienen que llevarlo a un valor de potencial umbral, que puede ser menos 70, menos 60, con la entrada rápida o apertura rápida, disculpen, de canales voltaje de sodio, generando la entrada de sodio a nivel intracelular, y finalmente su cierre cuando llegamos a un potencial de acción pico de puede ser más 20. Acuérdense que aquí se cierran los canales de inactivación de sodio, de canales de voltaje, y se abren los canales de voltaje de potasio, iniciando la fase 1, que se llama repolarización precoz, que se ve interrumpida rápidamente por la entrada de calcio. En ese sentido podemos ver que en esa fase sigue saliendo potasio de la célula, pero sigue entrando gran cantidad de calcio, manteniendo el potencial de acción positivo por un periodo que se conoce como meseta. Y en el momento en que el calcio lentamente deja de entrar en grandes cantidades y en proporción al potasio sale en mayor cantidad, se va a iniciar la repolarización, que es la fase 3, completándose totalmente en este dibujo, en este punto, en donde llegamos a la fase 4, terminando la repolarización, llegando a la fase 4, en donde tanto el potasio vuelve a entrar y el sodio comienza a salir, igual que el calcio también comienza a salir. Porque acuérdense que en esta fase ya no es solamente que el sodio está muy aumentado dentro de las células cardíacas, sino también el calcio. ¿Cómo sale el sodio y el potasio? Pues eso ya explicamos, sale por la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero también el calcio tiene bombas que lo vuelven a sacar del líquido intracelular de vuelta al líquido extracelular. Y también hay canales o hay bombas de contratransporte en donde entra sodio y sale calcio, y el sodio vuelve a salir otra vez por la bomba sodio-potasio ATPasa. En este gráfico recordamos que el potencial de reposo, entre comillas, que en realidad se llama más bien un potencial diastólico, las células automáticas, en este caso el nódulo sinusal, siempre su potencial es ascendente. Ya hemos visto en gráficos anteriores que el potencial de reposo de las células contráctiles son generalmente horizontales.
¿sí? Son horizontales. Y que eso se debe a que la membrana del nódulo sinusal es más permeable a la entrada de sodio que otras células excitables ya citadas en clases anteriores, como pueden ser las células nerviosas o las células musculares esqueléticas o la propia célula muscular cardíaca de tipo contráctil. Y eso obedece entonces a que este potencial de reposo, entre comillas, repito, que también le estamos llamando potencial diastólico, sea ascendente, acercando rápidamente al potencial umbral necesario para generar las despolarizaciones. Aquí volvemos a observar la misma comparación, o sea que, como verán, es muy importante que aprendan la diferencia del potencial de acción del músculo contráctil con el músculo del nódulo sinusal. En este gráfico podemos observar lo que ocurre fase por fase en el potencial de acción del nódulo sinusal. En la fase 4, como observamos aquí, es importante la entrada de sodio por las características que ya mencionamos anteriormente y seguidamente a eso la entrada de calcio hasta llegar a la fase umbral, terminando en ese punto la fase 4, iniciándose la fase 0. ¿Sí? La fase 0 continúa con la despolarización propiamente dicha, que es la entrada de calcio. Y una vez que este calcio llega a entrar en forma masiva, llegando el potencial a un valor de más 10, más 20 veces, a este punto que es el pico, se inicia la fase 3, que es la fase de repolarización, en el cual sale potasio. ¿Sí? Sale potasio tanto en forma lenta como también en forma rápida. Y una vez que el potasio sale, se inicia rápidamente para volver a iniciar la fase de potencial diastólico o fase 4, que todo tiene que volver a su lugar con la participación de la bomba sodio-potasio TPasa, que vuelve a sacar el sodio que había entrado, vuelve a meter el potasio y también se activan las bombas de calcio, evidentemente, para volver a sacar toda el calcio intracelular, iniciándose de vuelta el potencial de acción del nódulo sinusal. Aquí podemos observar la relación en tiempo del potencial de acción del músculo cardíaco en relación a la fase o al fenómeno contráctil, que es la contracción del músculo ventricular. En este caso podemos observar que siempre ocurre una fase o un periodo de tiempo necesario para que se pueda generar una despolarización de una célula y luego seguidamente iniciar la fase de contracción de esa célula. Y como vemos en este punto, lo que también muestra este gráfico es los periodos refractarios, que son los periodos en los cuales este potencial de acción no puede volver a sufrir una nueva despolarización mientras la misma está ocurriendo. Y recordemos que eso se conoce con el nombre de periodo refractario relativo, que tiene su finalización en este punto que estoy señalando, que sería la fase, el tercio distal de la fase de repolarización, en donde mostramos una franja amarilla en donde se puede generar una fase de periodo refractario relativo y que coincide ya con el periodo de la tensión muscular. Acá está la tensión muscular, el gráfico de la tensión muscular que está disminuyendo también. Y esta fase de periodo refractario relativo, recuerden que si cayese en ese momento un potencial o un estímulo supranormal, puede iniciarse unos potenciales, nosotros le llamamos postpotenciales, ¿sí? Que puede generar algunos tipos de arritmia cardíaca. Es importante también, eso daremos en fisiopatología como mecanismo de arritmia cardíaca, pero es por eso que también no debemos olvidar esta fase de periodo refractario relativo. Bueno, aquí vemos algunos valores en relación a un promedio de despolarizaciones o de generación de potenciales de acción por
cada componente del sistema excitoconductor, el nódulo sinoauricular, que tiene un promedio de 75 por minuto, recordemos que puede ir de 60 a 100, el nodo AB, que tiene un promedio de 60 por minuto, recordemos que puede ir de 45 a 60, y las de His puede ser 45 por minuto, también puede ir de 30 a 45 como valor inferior y superior. Las fibras de Purkinje, que pueden ya ser muy bajas, como de 30, y que estas pueden ir de 15 a 30 por minuto. Entonces serían los valores promedio o máximo de despolarización o potenciales de acción de cada estructura del sistema excitoconductor. Bueno, aquí está la misma explicación que dimos ya anteriormente, mostrando un poquitito la participación de los diferentes electrolitos en la generación de los potenciales de acción del marcapasos. Aquí podemos observar que en este gráfico a nuestro potencial diastólico también se le conoce como despolarización lenta, dando a cuenta que prácticamente se desconoce como un potencial de reposo a esa fase. Esto ya lo hemos explicado. Esto es solamente para que vayan volviendo a recordar. Aquí podemos inclusive llamarle del segmento A a la B, donde ocurre la finalización de la fase 4 y la despolarización. A eso se le puede llamar potencial de marcapasos también, muy bien. Y ya lo hemos explicado por qué ocurre la misma cosa, explica la misma cosa, pero aquí lo interesante es el tiempo de duración de nuestro potencial de acción, para que entiendan que es mucho más larga la duración de un potencial de acción de nódulo sinusal que de un potencial de músculo contráctil. En esta figura mostramos la diferencia de velocidad en cuanto a la frecuencia de producción de potenciales de acción del marcapasos sinoauricular en comparación al del nódulo auriculoventricular, y de por qué el marcapasos del sinoauricular es justamente el que va a marcar el paso del ritmo, es debido a que la frecuencia de polarización es más rápida que la frecuencia de polarización del nodo auriculoventricular. Y acá esta tabla es muy interesante porque justamente muestra las diferencias de todas las que estuvimos hablando anteriormente, para que tengan como un resumen de las diferencias de potencial de acción de músculo contráctil y músculo del nódulo sinusal. La misma cosa, esto ya hemos explicado también en la clase de regulación de la actividad cardíaca, cuáles son los factores que pueden aumentar el automatismo, y está aquí en discontinuo. Eso significa que puede hacer que un nódulo sinusal se despolarice más rápido. En el gráfico A, como dice aquí, la despolarización diastólica es más rápida. ¿Ven? La fase de marcapaso, que el potencial diastólico ocurre más rápidamente. Eso se debe a que entra más rápidamente probablemente sodio y calcio. En el gráfico B, aquí el potencial umbral es el que baja, en vez de estar en menos 45, probablemente baje a menos 40, disculpen, en lugar de ser menos 40, puede ser que esté en menos 45, se despolariza mucho más rápidamente. En ese sentido, la fase 4 dura poco y se genera más rápidamente la fase 0. Y en la C podemos observar que el potencial transmembrana diastólico es más negativo. Aquí vemos la ubicación de nuestro nódulo sinoauricular en relación a que se encuentra en la aurícula derecha, debajo de la llegada de la vena cava superior, por detrás, y aquí tenemos al nodo auriculoventricular, el que va a llevar ahora el potencial de acción. Bueno, en este gráfico vamos a hablar de la importancia del nódulo auriculoventricular, que podemos observar en este gráfico, en donde al mismo le llegan las fibras interauriculares o
nodulares, ¿verdad? Que generalmente trae ya la despolarización auricular y que se embarca camino hacia los ventrículos, que debe hacerse únicamente por este nódulo AB que atraviesa, como vemos aquí, el tejido fibrótico auriculoventricular, que está conformado por el aparato valvular. Y eso va a hacer que el nódulo AB y la porción penetrante del haz de AB y la porción distal, que ya sería como el haz de His, sean vitales para pasar la despolarización de la aurícula hacia el ventrículo. Eso tiene un retraso aproximadamente o en promedio 0,16, pero el valor mínimo por el que pasa la despolarización auricular al ventricular puede ir de 0,12 o 0,12 a 0,20 como más lento. ¿Sí? El promedio normalmente es 0,16. Esto se debe a que la velocidad de conducción en ese punto es de 0,05 metros por segundo, y esto otra vez se debe histológicamente a que tiene pocas uniones tipo gap y que las células del nódulo auriculoventricular se consideran más pequeñas que las de los demás nódulos, en este sentido el nódulo sinusal. Y acá podemos ver la suma de todo esto, de esta, vamos a decir, situaciones que suman al final un promedio 0,16 segundos de retraso. Si nosotros observamos eso en un electrocardiograma, este retraso se encuentra observado en el intervalo PQ de nuestro electrocardiograma. Aquí podemos ver entonces las diferentes velocidades de conducción, siendo que el nódulo AB es el más lento de todo, y siendo que una vez que la despolarización pasó al ventrículo es el más rápido de todo, el haz de His y la fibra de Purkinje, que van a una velocidad de 2 a 4 metros por segundo. Esto es importante para que el sincitio ventricular ocurra, porque la contracción ventricular y su coordinación y sincronía en contraerse tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo prácticamente al mismo tiempo es indispensable. La transmisión en el sistema de Purkinje, una vez que la despolarización llega a ella, es importante. Son las fibras de Purkinje, son fibras grandes, inclusive más que las de los miocitos ventriculares, como dice en este punto. La velocidad, como dijimos en la slide anterior, puede ser de 2 a 4 metros por segundo. Acá pone un valor un poco menor. Es 6 veces más rápido que el de un miocito normal y 150 veces más rápido que el del NOA-B, que es el más lento. Es importante recordar que la despolarización del ventrículo es independiente de la aurícula, por eso es que hablamos de un sincitio auricular y de un sincitio ventricular. Y también es importante recalcar que las ramas tanto derecha como izquierda de His con sus fibras de Purkinje se van a continuar suendocárdicamente. Sin embargo, también es importante señalar que el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el ventrículo derecho. Entonces va a necesitar de más de fibras de Purkinje del lado izquierdo que del lado derecho. Y lo otro interesante recordar es que las fibras de Purkinje no llegan al 100% del grosor del miocardio ventricular, llega al 2/3, siendo entonces que el tercio restante y su despolarización de músculo subepicárdico ya va a ser directamente relacionado con la velocidad con que se despolariza de miocito ventricular a miocito ventricular, haciendo que la velocidad que venía a 2 a 4 metros por segundo baje en ese tercio final a 0,305 metros por segundo. Acá podemos ver un gráfico que señala el electrocardiograma en relación a cómo se inicia y se conduce el potencial de acción. Vemos que la onda P en verde señala la despolarización auricular. Luego el rojo que observamos aquí es la llegada de la despolarización auricular al nodo AB. Y en negro podemos observar ya la despolarización de los ventrículos, que en el electrocardiograma coincide con la onda QRS.
Y finalmente luego viene la repolarización del ventrículo izquierdo, que se conoce entonces como onda T. Y aquí este gráfico es interesante porque va mostrando por tiempo que cuánto tarda la despolarización que se inicia en el nódulo sinoauricular llegar, por ejemplo, a las aurículas, ¿sí? Aquí podemos observar que el que se despolariza siempre más rápidamente, evidentemente va a ser la aurícula derecha, seguida por la aurícula izquierda, luego viene el retraso en el nódulo sinoauricular, disculpen, nódulo auriculoventricular, su paso a las de His, que a través de la rama izquierda podemos observar la despolarización a través de las fibras de Purkinje se hace en 0,18 segundos y que el tercio distal o final o epicárdico del músculo cardíaco hace que termine en 0,20. Y aquí también podemos observar la rama derecha mucho más fino, donde las fibras de Purkinje sí completan totalmente la despolarización y ya termina mucho más rápida, o sea, no mucho más rápidamente, pero sí un poco más rápidamente que el ventrículo izquierdo su despolarización. Entonces, esta es la forma en que se observa el inicio y la conducción de los potenciales de acción. Y aquí están los valores que ya también mencionamos anteriormente de cada uno de estos elementos del sistema éxito conductor. No lo vamos a repetir, es nada más para que vean que hay valores inferiores y superiores y de lo que estábamos hablando anteriormente eran valores promedio. Y en la próxima clase estaremos hablando justamente de electrocardiograma. Como observamos aquí nuestro electrocardiograma, estamos observando un ciclo sistólico y diastólico en un fenómeno eléctrico que está conformado por ondas, segmentos e intervalos y que coinciden cada uno de ellos con los potenciales de acción de cada uno, como vemos aquí, de cada una de las partes del corazón. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.